Vamos a extender los conceptos de circuitos de corriente continua que vimos en el tema 7 a los circuitos de corrientes variables, con una dependencia en el tiempo para estas corrientes variables tipo seno o coseno, es decir, funciones armónicas. La elección de este tipo de corriente reside en que las mismas son fáciles de generar y transportar. Además, cualquier función periódica sabemos que puede descomponerse en una suma de funciones armónicas de amplitud y fase que podemos calcular, de acuerdo con el teorema de Fourier. Así, si estudiamos las corrientes armónicas, realmente estamos estudiando de alguna manera todas las corrientes periódicas. Una de las principales aplicaciones de la ley de Faraday-Lenz es la generación de corriente alterna. Un generador está formado por una espira que gira en el seno de un campo magnético uniforme. Gira con una velocidad angular de rotación constante, igual a la variación del ángulo que en cada instante forma el campo magnético con el vector área respecto del tiempo. En este generador tan sencillo, los imanes están fijos y en su parte intermedia se genera un campo uniforme que va del polo norte al polo sur. Por supuesto, también el área de la espira y la rotación se mantiene constante. Un cierto trabajo mecánico, vamos a verlo, va a ser el responsable de la rotación de esta espira. Así tenemos, visto desde arriba, que en cualquier instante la espira, que está girando con un eje de rotación que viene hacia nosotros, pues forma su vector área con el campo magnético, un ángulo que está variando en cada instante. ¿Varía el flujo de campo magnético? Pues sí, en este caso varía porque está variando ese ángulo, es decir, la orientación entre el campo B y el vector diferencial de área de la espira. Cuando la espira gira, pues el flujo del campo magnético entonces, debido a ese cambio de orientación, pues está variando. ¿Cuánto varía el flujo? Las líneas de campo que atraviesan esta superficie. Bueno, pues el flujo es la integral de B de S. El campo B es un campo constante, uniforme. Lo podemos sacar fuera de la integral y nos queda la integral de la diferencial del vector área, que es igual al propio vector área. El producto escalar de estos vectores lo podemos representar como el producto de sus módulos por el coseno del ángulo, y ese ángulo, que varía con el tiempo, es igual a la velocidad angular de rotación de la espira por el tiempo. Esa velocidad angular de rotación también se le denomina frecuencia angular y se mide en radianes por segundo. De acuerdo con la ley de Faraday-Lenz, la fuerza electromotriz inducida puede ser igual a menos la derivada de ese flujo respecto del tiempo. Si introducimos la expresión del flujo en la derivada y sacamos para fuera de la derivación las magnitudes constantes, tenemos simplemente que derivar un coseno de omega t. Y esto nos da, hay un signo menos aquí, pues omega seno t. Al producto de estas tres cantidades constantes se le denomina valor máximo de la fuerza electromotriz. Si en lugar de tener una única espira, pues tenemos una bobina con n espiras similares, estas cantidades pues vendrían multiplicadas por ese número de espiras adicional.
Aquí vemos una comparación gráfica de la corriente alterna y la corriente continua. Una de ellas pues variable con el tiempo, aquí sería su expresión matemática, y otra pues constante. En el caso de la corriente alterna, el sentido cambia alternativamente en el tiempo debido a que el generador invierte periódicamente sus polos. Pues esto ocurre, vamos a verlo, a una razón de 50 veces por segundo en nuestras casas, pues 60 veces en una casa estadounidense, y pasa, pues como veis, de sentido positivo en la mitad del ciclo a sentido negativo en la mitad del ciclo, y así sucesivamente. Mientras que, bueno, en una corriente continua el sentido siempre es en la misma dirección. Observamos también en la gráfica que una corriente alterna es periódica y con un periodo que vamos a ver que es 2pi partido por omega. Habíamos visto que un motor, era un dispositivo inverso de un generador. Este es un pequeño trozo de un vídeo de un proyecto de Oricon Physics en donde estáis viendo pues un motor conectado a un motor actuando como generador. Hay un eje que los conecta. En el motor se convierte energía pues eléctrica de esta batería en energía mecánica, esto gira, y en el generador, el que está a la izquierda, la energía mecánica que le está transfiriendo el motor de la derecha se convierte en una energía eléctrica, en una corriente, en este caso alterna, que ilumina esa bombilla. Podéis ver el contenido completo de este proyecto pues en nuestra página de Physics. En las centrales hidroeléctricas, el origen de este movimiento de rotación se encuentra en el agua almacenada en sus reservorios. Este agua se encuentra a una cierta altura y que por tanto tiene una cierta energía potencial gravitatoria. Cuando entra en el canal, convierte esa energía potencial gravitatoria en energía cinética, que hace girar una turbina y que provoca ese movimiento de rotación. La corriente alterna generada pues viaja hasta nuestras casas a través de líneas de alta tensión, pues para minimizar sobre todo pérdidas por efecto Joule. Cerca de nuestras casas hay transformadores que reducen la diferencia potencial a potenciales pues más seguros, 220 típicamente. Realmente en una central hidroeléctrica, en la parte fija que se denomina estator, pues es una espira, una bobina, y la parte que se mueve, que es un rotor, es un conjunto de imanes que crean el necesario campo magnético. Os recomiendo que echéis un ojo pues buscando en algunas páginas de internet para ver con más detalle a nivel elemental cómo funciona pues una de estas centrales hidroeléctricas. En este libro del Instituto de Física Británico, que alguna vez ya hemos hablado de él, que comenta de forma divertida algunas anécdotas de la física relacionada con la electricidad del magnetismo, pues aparece una tabla semejante a esta que nos dice cómo podemos, a grosso modo, conocer cuál es el voltaje de una de estas líneas de alta tensión. Simplemente porque esas líneas, como bien sabéis, pues tienen una serie de aisladores de disco, de vidrio, de cerámica, que evitan pues que la corriente pues llegue al pilón y alguien se pueda electrocutar de forma accidental. Contando el número de discos, pues podemos tener una idea del voltaje de la línea, como veis ahí.
En los aerogeneradores el principio es el mismo y el que entrega su energía para convertirla en energía eléctrica pues es el aire. Esta chica que veis ahí es Ana García Fernández, que es graduada de nuestra escuela y se encuentra pues sobre una turbina de 3.3 megavatios y con un diámetro de pala de 112 metros a unos 95 metros de altura durante el montaje de la misma en el norte de Francia. Bueno, vamos a ver una serie de observaciones a este resultado de corriente sinusoidal proporcionada por un generador de corriente alterna. Y la primera, lo veíamos en la gráfica antes, esta corriente es periódica y el periodo es 2pi partido por omega. Su frecuencia es su inversa, omega partido por 2pi, y tiene un valor pues de 50 Hz en Europa y de 60 Hz en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces vamos a ver que efectivamente esta función es periódica. Entonces lo que tenemos que ver es que la fuerza electromotriz en un instante t más esa cantidad del periodo es igual a la fuerza electromotriz en un instante t. Entonces simplemente tomamos la expresión de la fuerza electromotriz y donde ponga t, pongamos t más el periodo, que vale 2pi partido por omega. Observamos que se cancela la omega y obtenemos que en ese caso la fuerza electromotriz es el seno de omega t más 2pi. Pero sabemos que el seno de un ángulo más 2pi es el seno de ese ángulo y por lo tanto efectivamente obtenemos que la fuerza electromotriz en el instante t es la misma que la fuerza electromotriz en el instante t más el periodo. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, pues aquí tenemos dos funciones armónicas de distinto periodo. Un periodo más corto y un periodo más largo. En este de aquí el periodo es más corto y por lo tanto la frecuencia angular es mayor. ¿Qué significa que el periodo sea más corto? Bueno, pues que el cambio de la corriente es más rápido. La oscilación es más rápida en cada parte del ciclo, porque el tiempo que invertido para hacer un ciclo es más pequeño. En esta otra gráfica de la derecha observamos que el periodo es mayor, con lo cual la frecuencia es menor. ¿Qué significa que el periodo sea mayor? Pues que el ciclo se completa en más tiempo, como si la corriente estuviera circulando durante más tiempo. Positivo, negativo. Bueno, esto va a ser importante para cuando justifiquemos más adelante en los circuitos con un condensador y una bobina la oposición que presentan estos elementos al paso de la corriente. Una oposición que precisamente depende de la frecuencia angular del generador y que podemos justificar matemáticamente, pero también haciendo pues una justificación en base al periodo asociado a esa frecuencia. La segunda observación es cómo representamos esquemáticamente un generador en un circuito. Bueno, pues si el generador es de corriente alterna, lo vamos a representar así. En el caso de corriente continua, esta era su representación. Y en el caso de continua, estaba perfectamente definido el sentido de la corriente, de la zona de bajo potencial a alto potencial. Bueno, en el caso de un generador de corriente alterna, esa polaridad está cambiando muchas veces durante un segundo, de acuerdo con la frecuencia, con lo cual no está definido. Necesitamos
indicar en el instante de análisis del circuito el sentido de la corriente, bien con una flechita o bien con su polaridad, menos más. Introduciendo entonces, en este segundo caso, pues el sentido de la corriente. Si el generador es ideal, es decir, su resistencia interna es cero, la diferencia de potencial V más, V menos, coincide con la fuerza electromotriz y por lo tanto la diferencia de potencial también será una función armónica con un valor máximo, que es el valor máximo de esa fuerza electromotriz. Si no fuera ideal y tuviera una cierta resistencia interna, lo que tendríamos sería que restar, como hicimos en continua, a ese valor, pues el producto de la corriente que circula por la resistencia interna del generador. En el laboratorio existen instrumentos de medida para caracterizar experimentalmente un circuito de corriente alterna, los osciloscopios, en donde podemos ver valores instantáneos, y los polímetros, que no miden valores instantáneos de las diferentes variables, puesto que durante el proceso de medida hay que invertir un cierto tiempo en el cual ese valor instantáneo está variando, no permanece constante, obteniéndose de esta manera un valor promedio durante el tiempo de medida. Los polímetros miden valores eficaces, que se definen de esta manera, como la raíz cuadrada del valor medio al cuadrado. ¿Qué significa esta magnitud? Bueno, pues si os fijáis aquí, tenemos una suma, que es la integral, de los valores de la función periódica al cuadrado. Y eso lo estamos dividiendo por su periodo. De forma que esto más o menos sería el valor medio de i al cuadrado. Si hacemos la raíz cuadrada, pues hay una especie de valor medio. No es un valor medio, es un valor eficaz, pero es aproximadamente una especie de valor medio promedio. Es lo que mide un polímetro. Por ejemplo, el valor eficaz de la fuerza electromotriz la podemos calcular si en la expresión genérica de valor eficaz de una función periódica sustituimos ese valor por su valor correspondiente. Para hacer esta integral, igualamos el seno cuadrado del ángulo a un medio de 1 menos el coseno de 2 veces el ángulo. Al hacer la integral, el segundo término se nos anula, porque es una función periódica que estamos integrando entre 0 y su periodo, y solo nos queda este término constante integral, que será este término por el periodo. Se cancela el periodo y obtenemos que el valor eficaz es el valor máximo partido por raíz de 2. Bueno, ¿por qué no se puede medir el valor promedio? Bueno, pues porque ese valor medio, calculado igual como 1 partido por el periodo por la suma de todos los valores entre 0 y el periodo, pues vale 0. Como fácil podemos ver calculando esta integral de un seno, o como podemos ver en la gráfica, en donde vemos que el área por arriba y por abajo del eje horizontal es la misma y por tanto su área sería 0. El valor medio efectivamente es 0. El valor eficaz es un poco menor. Hay que dividir el valor máximo entre raíz de 2. Bueno, en general los valores eficaces se calculan así. Un voltímetro mide valores eficaces y un amperímetro mide pues corrientes eficaces. En los enchufes de nuestra casa tenemos 220 voltios eficaces. En algunos libros la fuerza electromotriz, en vez de venir dada en función del seno, viene dada en función del coseno.
¿Ambas expresiones representan la misma corriente alterna? Pues sí. Si recordamos que el coseno de un ángulo es el seno de ese ángulo más pi medios, vemos que aparece un desfase que nos sirve para determinar el origen del tiempo, es decir, cuál es el valor de la fuerza electromotriz en t igual a 0, algo que es irrelevante desde el punto de vista físico. Hay un cambio de tiempo que es arbitrario.